Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Quiero agradecer la contribución de nuestro patrocinador, de Cultidelta, que este es nuestro segundo año, que por cierto, para los que nos estáis viendo desde España, que sepáis que Cultidelta ya ha sacado el listado del evento que hace en octubre, del Talán, y hay unos ponentes muy interesantes. O sea, que echarles un vistazo a... Creo que lo ha puesto en redes. Si miráis el Instagram de Cultidelta lo podréis ver. Bastante interesante todo el listado de ponentes de este año. Y nada, dicho esto, dar las gracias a Macarena y le dejo para que empiece su presentación. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y quería saludarlos a todos. Voy a tratar de hablar bien esta vez porque los chilenos hablamos rápido, nos comemos las heces. Espero que todos me entiendan, ¿ya? Y muy contenta aquí de poder comentarles qué es lo que hago, cuál es mi experiencia en paisajismo y mostrarles un poco de Chile, que espero que queden muy encantados con lo que les voy a mostrar ahora. Le comentaba a Ignacio que es difícil cuando a uno no le ponen un título de una charla, porque es como mostrar mi propio trabajo, es como hacerme la pregunta de qué es lo que he hecho en todos estos años, más de 20 años haciendo paisajismo. Así que es interesante porque es como volver a mirar qué es lo que estoy haciendo. Pero bueno, mi trabajo, más que nada, puse aquí un título, Naturaleza y Paisaje, porque entendemos que la naturaleza es lo natural, lo que no está intervenido. Acá en Chile tenemos un alto grado de endemismo y en los últimos años, bueno, siempre, pero en especial los últimos 5 años y sobre todo post pandemia, yo me he puesto así muy fanática de ir a recorrer estos lugares, estudiarlos, poder sacarle la mayor cantidad de información y para después poder nutrir el paisaje que uno hace en términos de diseño, de obras. También les cuento un poquito de mi formación académica. Yo soy licenciada en arte, o sea, estudié artes visuales. Durante un tiempo hice grabado, pero siempre un poco con este bichito desde chica de la naturaleza. Viví muchos años en el campo fuera de Santiago y por supuesto que todo lo que nos inculcan nuestros padres siempre va quedando guardado en el ADN. Y luego estudié paisajismo, hice un postítulo y bueno, he seguido estudiando un montón de cursos por aquí y por allá, muy interesada también en el tema de la restauración ecológica y actualmente estoy terminando una maestría de arquitectura del paisaje. Entonces les voy a contar, como a modo de un relato de este proceso que he tenido de permanente búsqueda. Yo creo que toda la vida va a ser una búsqueda. Y un poco mis grandes referentes. Cuando partí estudiando paisajismo, yo venía de la escuela de arte, me encontré con estudios como por ejemplo el de Peter Walker, que a mí me impresionó mucho, estas obras muy arquitectónicas, urbanas, con una cantidad de recursos de diseño impresionante, que la verdad es que fue muy inspirador, sobre todo porque tenía mucho diseño. Y eso era lo que yo buscaba en ese minuto, como este diseño de paisaje, quizás muy vinculado a la arquitectura del paisaje, ¿ya? Y aquí pongo algunas de estas fotos de los proyectos que me inspiraron en ese entonces. Bueno, todavía lo hacen, lo que pasa es que ahora he madurado y también veo otras cosas, ¿ya? Pero sigue mi respeto y admiración por este estudio. Y también en alguno de los viajes estuve viendo este proyecto de IBM que me acuerdo que me fascinaba, y fue interesante verlo desde la perspectiva ya de profesional, porque de alguna forma uno ve todo el tema de diseño, pero también ve cómo actualmente los temas hoy son otros. O sea, lo que yo encontraba que era como perfecto, me doy cuenta que también tiene imperfecciones. También las obras son hijas de su tiempo, o sea, quizás hoy enfrentaríamos de una forma distinta los proyectos y eso es lo que lo hace interesante. Y también me encantó ver cómo se ha mantenido esto en el tiempo, cuáles son los desafíos de hoy. Probablemente hoy
estamos enfrentando sequía en diversos países del mundo. Entonces, un poco hacer esa lectura de lo que era propio de una época y cómo se están enfrentando hoy los proyectos de paisaje. Por otra parte, Burle Marx siempre me fascinó desde que estudiaba arte, porque él, bueno, aparte que tiene una obra impresionante, o sea, yo no sé cómo hizo tanto durante su vida, cantidad de obra, cantidad de hectáreas de proyectos de diferente escala. Me pareció muy interesante ver su aproximación al paisaje natural también, o a la naturaleza que él tenía en Brasil, y ver cómo también se mueve como en este ámbito del arte, arquitectura, paisaje, donde pareciera no haber barreras. Bueno, este es uno de los lugares que fuimos a ver, Casa Cabanelas, con esta casa de Niemeyer, espectacular, transparente, que se mete toda esta trama muy diseñada, muy perfecta, absolutamente dominada por el hombre, así como los jardines de Versalles podría ser, pero también rodeado de una vegetación absolutamente natural, exuberante, que de alguna forma se insertan estos dos mundos en una misma obra. ¿Ya? Y bueno, él siempre me ha inspirado, a pesar de que los paisajes de Chile no tienen mucho que ver con Brasil, pero es como el concepto de diseño versus naturaleza. Otra obra de Burle Marx, esta Facenda, que es muy interesante, que también uno puede ir, estar ahí, alojar, porque funciona también como hotel, donde se ve todo este trabajo de diferentes planos, muy arquitectónico, y también en la noche un sonido maravilloso de toda la fauna silvestre, que es una experiencia bien impresionante, ¿ya? Y cómo todo este sistema de agua se mueve en forma permanente, pero natural. Hay un estero, un riachuelo que va haciendo que este sistema funcione. Y también este aspecto artístico de Burle Marx, en que él instala estas especies de piedras que eran típicas para moler grano, y lo transforma en escultura, en arte. Fíjense atrás también cómo están estos cerros absolutamente degradados. Yo en esa época fui hace tiempo, pero ya estaba un poco mirando el tema de la restauración ecológica, y bueno, nos damos cuenta también de que de repente estos paisajes que se ven alucinantes tienen su lado B, y aquí toda esta zona especialmente no quedaba nada, creo que habían sido cafetales anteriormente. Pero bueno, la mirada del paisajista de hoy tiene que hacerse cargo un poco también de todos esos aspectos. Por otra parte, siento mucha afinidad con Burle Marx cuando la historia que se cuenta de él dice que él tuvo que ir al Jardín Botánico de Berlín para darse cuenta lo interesante que era la flora brasilera. Como que ahí él como que aterrizó y dijo, wow, qué impresionante, voy a empezar a explorar toda esta vegetación nativa y incorporarla en mis proyectos. Entonces, Burle Marx inicia todas estas expediciones botánicas, en las cuales él iba con gente, se armaba como un grupo, qué sé yo, con caballos o mulas o lo que sea, y iban a buscar plantas, hacían un plant hunting, que luego recolectaba y viverizaba, o sea, trataba de domesticar para incorporarla en sus proyectos, ¿ya? Y eso es tremendamente valioso, y es algo que muchos de mis colegas hacen actualmente, entre ellos Amalia Robredo, y por aquí en Chile también mis amigas de Naturaleza Pública lo están haciendo en Aysén, en la Patagonia, porque a veces nos damos cuenta que nuestra flora nativa no está tan domesticada como quisiéramos y no está disponible en los viveros.
sea, a veces queremos incorporarla en los proyectos y no la encontramos. Entonces, alguien tiene que hacer ese trabajo de ir, traer, domesticar, colectar semillas, propagar, y que finalmente quede disponible como un material vegetal para los proyectos que queramos hacer. También tuve la suerte de ir al estudio Burle Marx con sus sucesores y ver estos proyectos originales y también ver su arte. Bueno, Isamu Noguchi, él es un artista también que admiro muchísimo, y más que nada por el tema de llevar como la escultura, o sea, la expresión plástica al diseño de paisaje, ¿ya? Aquí también muestro estos juegos infantiles, cómo con un diseño exquisito él podía diseñar estos espacios. Y por último, estos elementos escultóricos, o sea, me encanta esa relación como entre el arte, el paisaje, la arquitectura. Creo que no debieran estar tan, a veces como tan limitadas. O sea, como me encanta esa idea de que se traspase de un lugar a otro. Aquí hay otras fotos de Noguchi, y también nos recuerda un poquito Burle Marx. Me imagino que él o sea, perdón, no Burle Marx, Barragán, que también se tiene que haber inspirado en esto, como un poco estas obras empiezan a mirarse unos con otros y a ser referentes unos de otros, ¿ya? Aquí cuando vemos la foto en blanco y negro, vemos otros aspectos interesantes como esta escultura que evoca un paisaje árido, con estos muros gigantes en medio de la ciudad. Aquí lo vemos en color, se ve distinto, pero siempre dentro de este minimalismo tan característico de Noguchi. Aquí vemos otra foto. Bueno, Steve Martino, con sus jardines de Fénix, que también tuve la suerte de poder verlo, dirigido por él mismo. La verdad es que en Chile tenemos en la zona central este paisaje semiárido, o sea, se supone que es mediterráneo acá en Santiago, pero el desierto está avanzando rápidamente y yo ya lo percibo como un paisaje semiárido, o sea, así lo tengo en mi cabeza. Estamos diseñando con especies que traemos desde el norte de Chile, donde es mucho más árido, hacia la zona central, porque algunas de nuestras especies típicas de zona mediterránea ya no están como adaptándose bien o están con mayores dificultades porque estamos con unos periodos de sequía muy grandes hace muchos años. Entonces, si vamos pensando como a futuro, tenemos que ir un poco cambiando nuestra paleta vegetal, y es en ese sentido que para mí como que ha hecho mucho sentido volver a mirar estos paisajes de Arizona. Aquí estamos viendo algunas de sus intervenciones, muchas cactáceas, euforbia, locotillo, Fouqueria splendens. Bueno, y cómo estas cactáceas tienen también su cosa como media escultórica, sus formas. Acá todavía la gente, por ejemplo en Santiago, nos cuesta tener esta idea del jardín más desértico, es algo que no está tan, como que todavía la gente es muy reticente, o sea, todavía miramos mucho el jardín inglés, a la gente le gusta tener superficies grandes de césped, vegetación muy verde, y si bien nuestro bosque esclerófilo es verde, igual es mucho más árido. Otras fotos también como de los materiales, si se fijan acá no se ven jardines con césped, eso es algo que nosotros estamos tratando de un poco de ir cambiando esos paradigmas en la zona central de Chile. ¿Y por qué hablo de la zona central? Porque Chile es muy largo y también tenemos bosque húmedo en el sur de Chile. ¿Ya? Acá tengo otras fotos, un poco cómo esta vegetación va haciendo que este paisaje tenga una identidad. Y eso es un tema que a mí también me interesa muchísimo, la identidad del paisaje.
por último, Christine Tenaik. Christine, bueno, ella ha venido a Chile, estuve con ella el año pasado en Mexicali. Tiene un trabajo que yo admiro muchísimo y también lo que me gusta de ella es esta identidad del paisaje, o sea, cómo hace de estos campus universitarios, casa o todos los proyectos que ellos tienen allá, que sean tan característicos de la zona. Maravillosos espacios de estar. Me gusta mucho también cómo incorporan el tema del fuego en todos estos paisajes de Arizona. Y bueno, es interesante acá, a nosotros nos da un poco más de susto por los incendios forestales, pero es un lindo elemento en el paisaje. También esa vista como del paisaje, la invitación a contemplar la naturaleza y también el diseño con elementos muy simples, naturales como estas rocas que invitan probablemente a ser usadas como asiento. Así que bueno, aquí también la cosecha de agua lluvia, este estanque no, no aparece acá en la foto, pero creo que también tiene una bajada de agua como del techo de la casa al estanque. Y esto es muy especial, o sea, ya es como valorar el paisaje natural o la naturaleza, porque por ahí me decían, bueno, paisaje es todo lo que está intervenido por el hombre, así que naturaleza. Me parece muy interesante. Entonces, viendo esos referentes, les voy a mostrar un poco este proceso también que yo he tenido como desde esta búsqueda del diseño más puro en el paisaje hacia un diseño mucho más naturalista, basándome quizás más hoy en día en este paisaje que me rodea y un poco tomando los desafíos ambientales que esta época nos va pidiendo. Entonces, acá está Sudamérica, Chile, acá limitamos con Argentina y hacia el norte con Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, Chile tiene la particularidad de estar delimitado por la cordillera de los Andes, que es una barrera gigantesca, natural, y por este otro lado tenemos el Océano Pacífico, tenemos también la corriente de Humboldt acá, que también hace que nuestro clima sea muy particular. Y tenemos 15 tipos de clima, o sea, pasamos desde el desierto de Atacama, que es quizá el más árido del mundo, acá en el norte, después la zona central tenemos clima mediterráneo, y después empieza una transición hacia el bosque húmedo que tenemos acá en la zona de Chiloé, Puerto Montt, y luego después tenemos Patagonia, un clima más estepárico. Bueno, también tenemos algunas islas con climas tropicales, tenemos la Antártida, y por lo tanto hay una gran diversidad de climas, y como paisajistas nos vemos enfrentados muchas veces a resolver proyectos en distintos lugares, ¿ya? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos de cómo enfrentar estos proyectos. Bueno, la naturaleza como fuente de conocimiento, es lo que yo he estado como explorando en los últimos años con mucha fuerza, principalmente a través de excursiones botánicas y excursiones donde no siempre son botánicas, porque yo voy ahí con mis maestras, Jimena Nasal, Tere Izaguirre, y algunas otras personas que saben mucho, pero otras veces también voy con amigos y simplemente es ir a observar o con la familia, qué sé yo, pero es siempre estar usando todo este material natural como laboratorio y como escuela. Acá tenemos una visita a Tunquén, esto es la zona central de Chile, mar, Océano Pacífico, con un grupo, aquí veníamos con María Teresa Izaguirre, que ella siempre nos enseña de botánica específicamente, y vamos viendo cada especie que aparece desde las más milimétricamente chicas hasta lo más grande y un poco ver cómo se conforman estas comunidades vegetales. Esto es tremendamente importante para nuestro trabajo
porque después cuando nos toca hacer jardines, paisajismo en zonas costeras, creo que uno en forma casi inconsciente empieza a aplicar ciertos elementos. Nos damos cuenta, por ejemplo, que el suelo es piedra, roca, arena, cuáles son las especies que funcionan y se adaptan bien con ese tipo de suelo, cuáles necesitan un poco más de, qué sé yo, sombra o refugio que les cuesta más con el viento, o cuáles son las más resistentes, cómo es el ciclo de cada planta. Aquí hay un montón de especies geófitas también. Entonces es muy interesante esta escuela. Finalmente, yo estoy permanentemente viendo esto y también la parte académica, universitaria, con los estudios formales, pero es interesante ese complemento, ese cruce. Creo que una sin la otra queda coja. Bueno, el desierto florido es un fenómeno que hay en Chile, que se produce o sea, uno nunca sabe, porque al final se tiene que producir una lluvia en cierta época del año en la zona de este desierto, y tiene que ser cierta cantidad de milímetros, ¿ya? Entonces, de repente nos sorprende un año que se juntaron todos esos factores y el desierto, que es totalmente seco y árido, explota con esta floración que es única, totalmente impresionante, con una diversidad de colores, de especies, que realmente vale la pena venir si es que alguien puede hacerlo. Bueno, estos son más o menos así el efecto. Uno va andando por el desierto y se encuentra con manchas de distintos colores, estos son cistantes, todo color magenta, pero después vemos praderas de nolanas, por ejemplo, que pueden ser absolutamente azules o blancos o amarillos. Eso va a depender del tipo de suelo, de un montón de cosas. Y ahí uno se da cuenta todo este potencial que tiene el desierto, todo este banco de semillas y de plantas geófitas que quedan esperando que se produzcan esas lluvias tan ocasionales. Y lo otro también que es muy interesante de este fenómeno del desierto florido es todo el tema de la fauna, porque yo le preguntaba la otra vez a un entomólogo, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo, o sea, después de estar el desierto totalmente seco, se produce explosión como de floración y al mismo tiempo uno empieza a ver cantidad de mariposas, insectos, aves, como que la cadena rápidamente se activa. Y ahí me contaba que igual que las semillas, los insectos también pueden estar como en una especie de latencia durante mucho tiempo, o sea, años. Bueno, aquí tenemos otra imagen de estas especies del desierto. Este es un solanum, y este es un Polyachirus. Si ven, esta duna totalmente sin materia orgánica, y ahí están las flores y las plantas totalmente adaptadas a este sistema, que además tiene mucho viento. Acá uno de los grupos que hicimos para ir a ver el desierto este año, o sea, esto fue hace un par de años atrás, pero hemos ido muchas veces, o sea, en muchos episodios sucesivos. Y la verdad es que ir en grupo es una experiencia increíble porque cada una de estas personas tiene sus conocimientos y un poco ese compartir conocimiento cuando uno tiene una pasión es fundamental. O sea, es muy necesario hacerlo. Los que no lo hacen los invito. Siempre hay algún tema que uno tiene en común con otra gente y la verdad es que uno crece muchísimo como profesional. Acá otro paisaje que es también en el norte de Chile, pero la gracia que tiene, esta es la cordillera de los Andes, o sea, perdón, la cordillera de la costa, porque Chile tiene la cordillera de los Andes hacia Argentina y hacia el poniente. Está esta cordillera de la costa que está más cerca del mar, al medio se produce como un valle, y la gracia de este lugar es que aquí se forma un oasis de niebla que ha permitido que haya un relicto de bosque valdiviano, que es un bosque húmedo con otras especies.
Entonces nos damos cuenta cómo también la naturaleza es tan particular que aquí podemos encontrar especies de mucho más al sur que necesitan mucho más agua y se adaptan y se han mantenido algunas por años. Aquí de nuevo con mi amiga Jimena, sacando fotos, investigando, recorriendo caminos que nadie recorre, observando la naturaleza, qué pasa con todas estas formaciones, el viento, los depredadores, que ahí como que uno se empieza a hacer las preguntas cuando mira, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no crece nada o por qué crecen de esta forma? Eh, bueno, eso es lo interesante. Después aquí una foto media lejana, está un poquito borrosa, pero es como lo que va uno viendo desde el auto y se da cuenta inmediatamente que aquí hay un curso de agua, aunque no haya agua superficial, pero sí hay formaciones de plantas que sabemos que son palustres. Entonces, uno aprende como a entrenar el ojo de ir viendo todas esas capas que están a veces ocultas. Por otro lado, herborizar, así como lo hacían los antiguos naturalistas que llegaron a América, que tenemos muchos interesantes, ellos iban, recorrían los territorios, mapeaban, tomaban muestras de plantas, eh, determinaban el nombre. Bueno, yo ahora tengo como el espíritu ese naturalista, que me gusta mucho recorrer, sacar fotos, tratar de saber cuál es el nombre de la especie. Y bueno, obviamente quizás lo hago en forma mucho más amateur, pero está el espíritu por lo menos. Y creo que es importante hacerlo. Y aquí pongo a DMSP en esta foto porque esto es lo que hacemos, o sea, vamos, buscamos, fotografiamos, de repente fotos más de cerca, miramos con lupa, un poco toda esa escala del paisaje, ¿cierto? Desde el paisaje macro hasta mirar el detalle del detalle. Y además tenemos un montón en Chile, por eso que es difícil saber cuál es el nombre. Y tampoco es que yo me aventure a decir inmediatamente cuál es el nombre científico de la planta, sino que llego, consulto mis libros, mi bibliografía, amigos, y ahí finalmente llegamos al nombre. Aquí otras plantas del desierto, creo que todo este tema de los cactus es impresionante. Cuesta un poco al principio cuando tenemos estos paisajes tan áridos, pero después nos empezamos a dar cuenta de un montón de dinámicas que pasan acá y toda la cadena de fauna también asociada a estas formaciones. El efecto de nodrizaje, por ejemplo, cómo debajo de ciertas especies aparecen otras, quiénes se alimentan de ellos, sus frutos, y también un poco todos estos saberes locales, la gente, por ejemplo, extraen los frutos para hacer medicinas naturales o para teñir tejidos. O sea, es una cantidad de capas que uno puede sacar de información. También si vamos en distintas épocas del año, podemos encontrar, estas son plantas geófitas, que bien son como las que anuncian la llegada de la primavera. Entonces es muy interesante porque si uno va en agosto, que es como fines de invierno, principios de primavera, podemos encontrar un tipo de floración roja, pero si voy después, en septiembre, octubre, encuentro estas otras plantas, esta le dicen coronilla del fraile, eh, en colores amarillos y así sucesivamente. Eh, Estas cactáceas que de alguna forma nos recuerdan todos estos colores que usan en el norte la gente, los animales, como esa base café, y luego vienen estos colores fuertes y llamativos que aparecen en los tejidos, también en los textiles, en las construcciones, en la arquitectura, bueno, y en las flores, por supuesto. Otra cosa simpática es que a veces uno cree que se mete en lugares que nadie va o que son así como muy inexplorados. Y nos pasó con Jimena que
que nos encontramos con un grupo de amigas conocidas, mismo día de semana, a la misma hora, en un lugar súper escondido en el norte de Chile. Entonces, finalmente hay mucha gente que comparte esta pasión y no es tan poco común encontrarse en estos lugares. Así que, y ese es como, a eso vamos todos, a ver las plantas finalmente. Bueno, y aquí les muestro un proyecto, esto también es como a 2 horas hacia el norte de Santiago, un clima costero, que esto es parte del hotspot mediterráneo que tenemos en Chile, que son estos lugares con gran endemismo, que están muy en peligro y que son pocos lugares en el mundo así. Esto es un loteo donde se han construido casas de veraneo, eh, un lugar muy diverso, que debiera estar bastante conservado. Y bueno, nos tocó hacer un proyecto acá. Si bien nosotros tratamos de mantener todo lo que había, finalmente las construcciones son complicadas. O sea, miren aquí a la derecha, probablemente existían algunas plantas que con el movimiento de tierra se empiezan a perder. Bueno, se trató de mantener la mayor cantidad de vegetación natural posible, y después el proyecto empezó a generar las condiciones para que algunas de esas plantas que existían en el terreno volvieran. Por ejemplo, este Heliotropium, que es una especie endémica de Chile, que estaba ahí, sufrió mucho con la construcción, pero después se volvió a regenerar porque estas plantas, algunas tienen esa capacidad de volver a formarse, ¿ya? Bueno, acá es un mix entre plantas nativas e introducidas, porque finalmente creo que el paisajismo tiene una componente de diseño, no es una restauración ecológica. Entonces me parece bien, personalmente, que podamos hacer ese mix entre especies nativas y especies introducidas, porque probablemente queremos hacer algún tipo de textura especial, o por ejemplo, si yo dejara este lugar, que es una casa de veraneo, o sea, que van solo, o sea, principalmente en el verano, si lo dejara en forma natural, mis clientes se encontrarían con un paisaje absolutamente seco en verano, porque esa es la adaptación que tiene ese tipo de ecosistema al periodo estival donde no llueve, ¿ya? O sea, se pone todo muy verde en invierno y luego en verano entra en latencia. Entonces, mi trabajo también es hacer que este paisaje, si bien tiene muchas especies que son del lugar, también tenga un aspecto interesante en la época que esta gente va a ir a usar la casa. Luego pongo esta foto aquí porque esta es una especie que apareció sola. Este es un Schizanthus y es una de mis favoritas lejos de las especies endémicas de Chile. Y me parece interesante que eso es como cuando yo digo esto valió la pena, porque en el fondo lo que estoy haciendo es generar las condiciones para que se vuelva a regenerar la flora nativa del lugar. Aquí hay otra vista de esta casa. Esta también es una especie que podemos encontrar en el desierto florido. Entonces, todos estos viajes y estas observaciones tienen que ver con cómo se va incorporando eso, esa como experiencia del país, de la naturaleza, en los jardines que sí tienen diseño y intervención humana. Y si se fijan, perdón, como en tipo de formación, es todo bajo, acá no hay árboles, estamos con el mar encima, hay viento, y no es un paisaje donde existan árboles como en primera línea de costa. Lo otro que yo he aprendido es a mirar como los naturalistas. He estado investigando harto de quienes vinieron a América, quienes vinieron a Chile, y una de ellas es Marianne North, que es una inglesa, que tiene una colección de pintura preciosa en Kew Garden, y descubrí que en su último viaje, porque ella murió después de venir a Chile, después de haber estado en muchos países,
Ella ha tenido estas pinturas de puya, esta puya tan típica de acá, y aquí dice que es en Apoquindo, ¿ya? Y es muy cerca de donde yo vivo, donde estoy ahora. Yo estoy al lado de la cordillera de los Andes, o sea, ando 10 minutos en auto, llego y me puedo ir a internar por estos senderos. Y estas dos fotos son mías, de mis excursiones a la cordillera, y me da la sensación de que ella debe haber estado en ese mismo lugar, porque pongo las fotos y miro las pinturas y digo, wow, se parece mucho. O sea, miren esta foto acá de la derecha, todo ese relieve de cordillera con el cerro, me da la impresión de que fuera como la misma quebrada, ¿ya? Bueno, no sé si eso es real o no, es mi teoría personal, pero sí creo que me encanta eso, ir, observar, subir, ver las plantas, pero también ver este paisaje lejano, cómo se conforman acá en la cordillera estas quebradas, porque aquí tenemos, por ejemplo, que las laderas norte son de formaciones xerofíticas, las laderas que miran hacia el sur son mucho más húmedas, y los fondos de quebrada, por supuesto, que son microclimas especiales y uno encuentra una vegetación eh, quizás más adaptada a la humedad. Bueno, y aquí vemos un poco lo mismo, o sea, cuando uno camina por aquí, ve estos colores como incipiente, rosado, pero me acerco y veo esto. Y vamos investigando qué tipo de planta es, a qué género pertenece, cuál es la familia, que eso nos va dando un montón de claves. Y por eso el estudio de botánica a mí me ha servido mucho, ¿ya? Para poder empezar a entender bien cómo funciona esto. Aquí vemos más especies. Esto es un día de primavera, aquí al lado de mi casa, en la cordillera de los Andes. Esta es la precordillera, ¿ya? Porque aquí estamos, no estamos tan alto, debe ser a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Para que tengan una idea, los centros de esquí acá en Santiago están a 2500 por ahí. Bueno, flora, fauna, insectos. Y lo otro que ha sido muy interesante es, como llevamos tantos años de sequía, es ir viendo cómo se han ido adaptando las especies a esta sequía extrema. Aquí tenemos, por ejemplo, estos quillay o quillaja saponaria, que no les ha ido tan bien con esta sequía prolongada, y antiguamente yo lo consideraba como un árbol tremendamente fácil, muy rústico, que no necesitaba agua, pero mi percepción ha ido cambiando. Creo que ahora tenemos que empezar a incorporar especies que de verdad son de clima semiárido. Aquí también parte de la bibliografía que uso habitualmente para ir viendo cómo se llaman las especies, o a veces uno sabe pero quiere chequear, hay que estar en permanente búsqueda. Bueno, entonces no hay mejor escuela que la del paisaje natural. Y aquí mis amigas de Aysén, de la Patagonia, que están haciendo un trabajo espectacular de poder viverizar las especies que no están viverizadas y que se necesitan para hacer restauración ecológica en esa zona de la Patagonia. Este es un clima estepárico, estepárico patagónico, y también tiene una diversidad increíble. Esta frontera es más compartida con Argentina, por lo tanto este paisaje también se proyecta hacia los vecinos, ¿ya? Ahí tenemos este es el Parque Nacional Geinimeni, y es un lugar interesante, tiene un circuito que estuvimos recorriendo en el verano, y también con gente de las comunidades locales para poder ir poniendo en valor este paisaje. Bueno, detrás de la fragilidad del ecosistema se esconde la capacidad de adaptación y resiliencia. Eso es algo que también lo vemos habitualmente. Y aquí algunos de los proyectos de casa, básicamente, que incorporan este concepto de flora nativa e introducida. Un poco esta fusión entre paisaje natural y paisaje más intervenido.
Aquí se ve el proyecto de paisajismo, y un mix de nativa introducida. Aquí tenemos la verbena bonariense, ese es un cistante, y Stipa caudata, que da esta sensación de pasto seco que es tan característico de la zona de Chile central, de la zona mediterránea. Esta es una rehabilitación de una ladera, y creo que eso también es la gracia de nuestro trabajo, en que nos podemos mover desde un proyecto de paisajismo muy urbano hasta uno que tenga que ver más con una restauración ecológica. ¿Ya? Esto es como el antes y el después de ese proyecto. Acá habían algunas especies invasoras, nosotros plantamos aquí 100% especies nativas, porque este es un ecosistema muy delicado, natural, que se ha ido como llenando de especies invasoras. Dejamos algunas solo por contener erosión, pero después, en la medida que esto otro fue creciendo, fuimos sacando las especies exóticas. Este es un parque urbano también en Santiago, donde la idea era poder incorporar, o sea, mantener la roca existente, no tener que moverla, y darle identidad local. Ahí se ve a la izquierda las plantaciones, cómo era y cómo quedó, y toda esta roca que se ve como una especie de alfombra, era la roca que salía cuando plantábamos, porque era un suelo tremendamente rocoso. También utilizamos las piedras para hacer asientos, pircas, y un poco darle esta característica como muy relacionada al paisaje del lugar. Este es un proyecto, un centro comercial en Santiago, que aquí no hay tanta nativa, no hay tanta nativa, pero sí tiene un aspecto naturalista, entretenido, que va cambiando con las estaciones del año. Este es un bicicletero, que nunca he visto una bicicleta estacionada aquí, pero la gente lo usa como para caminar porque es muy agradable, es lindo transitar entre medio de esta salvia, estos anigos santos, y las gramíneas que en la tarde absorben la luz del sol. Este parque es el Parque Nacional La Campana, también en la zona central de Chile, y aquí también es un parque que ha estado bastante azotado por la sequía, pero a pesar de eso, las plantas con gran capacidad de resiliencia. Aquí este era un paseo más familiar, fuimos a conocer estas palmas chilenas, que es la Jubaea chilensis, que son muy antiguas, y bueno, hay un montón de especies acá que siempre estamos revisando. Acabamos de ir hace poco, he ido 2 veces ya este año. Siempre hay algo que ver, o sea, aunque uno se repita el mismo lugar, siempre se aprende algo nuevo. Cada año es distinto, ir en primavera, ir en invierno, otoño. Ahora está más seco porque todavía no han empezado las lluvias del invierno. Y este es un parque que hicimos con Cristóbal Elgueta, mi socio, que no sé por qué digo parque, yo creo que lo que hace que sea parque es como la escala de estas palmas, porque estas las plantamos ya grandes, crecidas, que son de las mismas que vimos en el Parque Nacional La Campana, pero es bastante joven, esto no tiene mucho tiempo. Interesante es que los jardines que hacemos sirven como lugar de conservación ex situ, donde nosotros pudimos rescatar estas palmas que estaban en otro parque abandonadas, así que se trajeron como a modo de conservación. Y además incorporar una serie de especies nativas e introducidas, generando un espacio nuevo, como dándole un uso, poniendo el valor el paisaje lejano, y además incorporamos algunas esculturas que aportan como otro layer, diría yo, en el parque. Hay algunas zonas plantadas, esculturas, que a mí me encanta el arte. Esta familia estaba muy interesada en ir incorporando algunos elementos de arte, así que fue una maravilla, una suerte haber podido desarrollar este proyecto con ellos. Este es otro proyecto en el campo, en zona central. Hicimos un estanque, una laguna. Ustedes verán ahí todo esto con esta membrana, que es la misma que se usa en los campos para hacer estos tranques de regadío.
Y tenía una piscina natural que, bueno, es un agua distinta. Esta agua es la que se usa para riego en el campo, pero esta sí es agua potable donde se puede nadar. Uy, me puse mi alarma. Ahí está un poco el plano. Esta era una casona típica chilena, antigua, entonces tenía como el trazado original, nosotros tuvimos que incorporarlo. Por último, para ir terminando ya, me quedan 2 proyectitos. Puerto Varas, esto también es una casa en el sur de Chile con una piscina natural, que eso hacemos harto con Cristóbal. Es un estanque largo, o sea, esta es la zona de nado, y esta es la zona que va con esta piedrecita, gravilla, donde va la plantación. Ahí se ve un poco el estado intermedio, ya con las obras construidas. Y lo interesante de esta piscina es que los dueños de casa están usándola como laboratorio donde estamos tratando de regenerar algunas especies de las turberas, ¿ya? Que son ecosistemas muy sensibles, muy protegidos. Entonces estamos viendo si podemos establecer sphagnum y algunas otras especies, pero siempre pensando en la idea como de comunidad vegetal. O sea, aquí no es la planta en sí misma, sino que, como verán ahí en un pequeño espacio, hay cantidad de especies distintas. Y un poco esa es la idea, ir usando los jardines, las piscinas como verdaderos laboratorios. ¿Ya? Aquí también hicimos en el biofiltro, poniendo especies que son de bosque más sureño. Y por último, para terminar, mostrarles otra faceta de mi trabajo. Aquí yo participé junto a los arquitectos que eran los representantes de Chile de la Bienal de Venecia el año pasado, que era Alejandro Vils, Loreto Lyon y Gonzalo Carrasco, y nos invitaron a formar parte del equipo que iba a hacer todo este trabajo como de ecología, porque este pabellón, que se llama Moving Ecologies, representa un poco el rol de las plantas nativas de Chile en la restauración del paisaje en el futuro, ¿ya? Ese era un poco el tema. Entonces aquí dividimos este campo de semillas, dependiendo del rol que cumplen las plantas. Por ejemplo, habían unas que son fitorremediadoras, otras que se usan para restaurar después de un incendio forestal y así. Y ahí está todo este trabajo como de arte, artesanía, que hicimos con el equipo para la Bienal. Cada una de estas semillas las recopilamos con una red de gente que nos colaboró, algunas las fui a sacar yo personalmente, otras me las mandaban del sur, del norte. Fue un trabajo muy colectivo, muy, muy interesante. Y también los bancos de semilla como agentes de guardar y proteger todo este material. Ahí se puede ver un poco la colección de semillas que juntamos. Y eso es mi presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Macarena. Impresionante todo. Anda, sales dos... Ah, no, ahora ya se ha corregido. Salías 2 veces. Vale, no sé, Cesc, ¿me oye? Sí. Vale, pregunta. Sí. Gracias, Macarena. Precioso la presentación, súper bonita. Mira, tenía dos preguntas. Creo que es en el proyecto Mena House. No sé si es este en el anterior. No me ha quedado claro cuál era. Has hablado un poco de que el proyecto, me parece muy interesante, el proyecto generó las condiciones para el retorno de esas plantas que en principio habían desaparecido, que pensabais que podían desaparecer. Cuando habláis de generar esas condiciones, ¿a qué te refieres? ¿Qué hicisteis? Mira, hice poco, la verdad. O sea, creo que finalmente las plantas son tan resilientes que pasaron camiones por arriba. Bueno, habían algunas que eran geófitas, por lo tanto tienen su órgano de reserva bajo suelo y eso les permite no sufrir tanto porque después vuelven a aparecer cuando tienen algo de agua. Pero las otras, las que, por ejemplo, el caso de los heliotropos, que mostré que eran unos que tenían una flor blanca, simplemente con el cierre perimetral y con dejar de transitar,
volvieron a regenerarse, ¿ya? Eso es una capacidad bien especial porque quedan abajo y la verdad es que se vieron muy bonitas. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar. De hecho, tratamos de que no se removiera el suelo como en profundidad, sino que, bueno, había algo de compactación inicial, pero tampoco es que hayamos hecho algo muy importante para que esto pasara. O sea, es como una especie de restauración pasiva, o sea, como medidas pasivas, que son básicamente cierre perimetral. También pusimos una malla como de gallinero para proteger de la entrada de los conejos, porque es un depredador muy fuerte. Entonces, probablemente en la zona donde estaba esta barrera de protección, se regeneraron con mayor facilidad. Pero eso, y bueno, obviamente instalamos riego por goteo en algunas zonas, y eso también yo diría que favoreció la regeneración. Pero el riego es mínimo, porque también uno corre el peligro, como estas plantas están tan adaptadas a la sequía o al clima desértico, si tú riegas también puedes generar el efecto inverso, o sea, es que se pudran. Correcto. Y mi segunda pregunta también, me parece muy interesante cuando decidís que construís ese equilibrio entre lo nativo y lo comercial, es decir, en los proyectos, o sea, ¿cuáles son los criterios? Depende de cada proyecto, ¿dónde se encuentra ese equilibrio? ¿Cómo buscáis el equilibrio en cada proyecto? Sí, mira, para mí es como clarísimo, o sea, en la medida que me acerco más a la naturaleza, siento que el proyecto debe ser súper respetuoso con ese paisaje natural. Cuando me toca hacer un centro comercial en medio de la ciudad, yo siento una libertad mayor, en el sentido que podría no tener ninguna especie nativa y no va a pasar nada. Ahora, yo siempre trato de incorporar un porcentaje de nativas porque creo que igual pasan cosas, llegan insectos, llegan abejas nativas, o sea, hay insectos que son muy específicos. Pero siento que tengo un mayor grado de libertad, pero cuando me toca enfrentarme, por ejemplo, a una quebrada no sé, en la costa donde está el hotspot mediterráneo, yo siento una carga mucho más fuerte de intervenir lo mínimo indispensable, usar un porcentaje mucho mayor de nativas, tratar de rescatar todo lo que hay, pero bueno, es una cosa mía, personal, o sea, puede que otra persona lo enfrente distinto, pero sí, para mí va caso a caso, no tengo así un porcentaje que yo te diga establecido, una matriz, no, es muy a partir de la investigación de cada lugar. ¿Hay un peso estético también en esa elección? Sí, claro. Según el O sea, yo proyecto. creo que del minuto que uno diseña algo tiene que ser, la estética es fundamental. Ahora, lo que pasa es que el paisaje natural a veces es tan lindo, que uno dice, bueno, ¿y qué voy a hacer yo acá? O sea, lo voy a echar a perder. Eso me pasa. Como, bueno, hay lugares que son increíbles, entonces tú tienes que ser muy delicado a la hora de intervenir porque ya es perfecto. Y en el caso de los edificios o lugares urbanos, está todo por hacerse. Muchas gracias. De nada. Bueno, Macarena, si no conoces a Cesc, que además es la última charla grabada de Academia del Paisaje, es un paisajista catalán muy interesante. O sea que si no le conoces, voy a echar un ojo a su obra. Voy a ponerme al día con la charla. A ver, han dejado por escrito, Carmen La Cambra dice, una presentación muy interesante, muy bonita. Bueno, ahí eso no es una pregunta, pero Pilar Valderrama dice, ¿trabajan con algún vivero para que puedan reproducir todas las especies nativas endémicas descubiertas en las investigaciones con el grupo de naturalistas? Sí. Y luego te hace, espera, que hay una segunda parte que no sé si es una pregunta porque no la han puesto interrogación, pero pone, ¿cómo poder ayudar a los viveros para que puedan tener más especies nativas? Creo que sí que es una pregunta. ¿Cómo poder ayudar a los viveros para que puedan tener más especies nativas y así los paisajistas poder usarlas en los proyectos? O sea, te estoy preguntando como las dos cosas. Sí. Mira, es interesante esas preguntas porque los viveristas finalmente viven de la demanda. Entonces, si no tienen demanda de sus plantas, hay muchos que hacen un esfuerzo enorme por tener plantas nuevas, especies nativas que cuesta conseguir,
o que cuesta domesticar y después ningún paisajista las compra para meterlas en sus proyectos. Entonces, al final nos hemos dado cuenta que es un trabajo colaborativo, o sea, hay viveristas que ya se han especializado en especies nativas hace muchos años, y tratamos de trabajar con ellos y un poco decirle, oye, mira, está esta especie que queremos incorporar en tal proyecto, y bueno, es como un trabajo en equipo. Tenemos nuestros viveristas predilectos, y siempre estamos tratando de ver qué es lo que hay nuevo, y no solo con las especies nativas, sino también con las introducidas. Acá en Chile cuesta mucho que te dejen entrar plantas exóticas, porque hay un control de barrera, o sea, como somos como una especie de isla, el servicio agrícola y ganadero es muy estricto en que no podemos entrar especies que no hayan pasado por todo un proceso con ellos. Y entonces somos bastante delicados en ese sentido. Pero bueno, con los viveristas sí, como te digo, hay un trabajo en equipo y tratar de ir, o ellos nos dicen, mira, tengo tales plantas disponibles, traten de usarlas en sus proyectos y si podemos hacerlo, lo hacemos. Vale. Miguel Díaz Morán. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Miguel. Mira, vamos a ver, yo voy a preguntar, porque como veo que está la cosa que no nadie pregunta. Mira, bueno, antes que nada decirte que me ha encantado todo lo que has dicho. He anotado muchas cosas muy interesantes. Y yo empezaría por decirte bueno, que vives en un país magnífico, con 15 climas, con 15 vegetaciones, digamos, grosso modo, pero claro, con 4 estaciones, me imagino, ¿no? Sí, sí. Lo que son 60, ¿no? O sea, que allí no te debes aburrir, desde luego. Ya veo que Más todos los microclimas que son infinitos. Exactamente, yo veo que hace muchas excursiones y de luego es una forma muy, muy interesante, y además yo creo que es fundamental, desde luego para la gente que hacemos paisajismo naturalista es fundamental acercarse a la naturaleza, ver lo que hay por ahí. Después has dicho también que respecto a la sequía, bueno, pues vamos a aprovechar este periodo que nos ha tocado de sequía, esperemos que sea pues una cosa, en fin, efímera, esperemos, y bueno, pues aprovechar y aprender de este momento de sequía que tenemos para ver qué plantas son realmente resistentes a la sequía, ¿no? De las que se supone que son. Has hablado de un árbol que presuntamente era bastante resistente, ha visto que no lo es tanto, o sea que bueno, que siempre podemos aprender de todo, ¿no? De todo. Me quedo con algunas frases tuyas, eso de entrenar el ojo, me gusta, de ir viendo por ahí, y que no hay mejor escuela que lo del país, no hay mejor escuela que el paisaje natural, exactamente. Claro. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo porque hay que observar mucho, hay que estar mirando. Y después has empezado a hablar de, bueno, cuáles son tus referentes paisajísticos o de paisajistas. Has hablado de, bueno, de Peter Walker, de Burle Marx, de Isamu Noguchi, Steve Martino. Y bueno, yo todas estas personas las conozco, obviamente no personalmente, pero has hablado también de una de Christine Ten Eyck. No la conocí, es de Arizona, ¿no? No la conocía. Sí. A Steve Martino sí lo conozco bastante, me gusta mucho el paisajismo que hace, me gusta mucho el uso que hace de, por supuesto, de las plantas, pero también de los muros con colores. Ah, claro, como muy inspirado en Barragán, por supuesto. Precioso. Sí. Y bueno, pues me quedo con lo de Christine Ten Eyck, que voy a indagar para... Bueno, y me faltan muchos otros, por supuesto, es que no podía nombrarlos a todos, pero tantos referentes. Estos son como los históricos, los que no han variado en el tiempo. Pero sí, hay mucha gente que tiene un trabajo interesante y al final yo creo que de eso se trata, ir mirando lo que hacemos entre todos. Muy bien. Pues mira, nada, bueno, ya para terminar, estuve viendo ayer cosas tuyas, lo que pasa es que no pude terminar de verlo. Me llamó mucho la atención un jardín que había hecho para un jardín antialunizaje. Ah, claro.
Para que veas, eso es lo que puede llegar a ser de práctico la jardinería, no solamente para aportar No sé belleza. a dónde lo encontraste porque no tengo No sé. ni Sí, yo página. estuve buscando por ahí, la verdad que fue lo único que encontré así de pronto, digo, voy a Claro. ver esto. Pero ya no pude ver más cosas porque no... Mira, es que ese jardín fue interesante porque está en un boulevard acá en el sector de Vitacura, era la tienda Hermès, y hubo una época en que hubo harto problema de seguridad. Entonces, la marca quería ver, estaba evaluando si se iba a un mall o se quedaba en este lugar que era como un barrio más de lujo, que tiene toda una tradición, y finalmente ellos fueron de los pocos que decidieron quedarse. Y nos encargaron el paisajismo y lo que hicimos fue poner unos estanques de agua transversales a las vitrinas, entonces ahí como que no existía esta posibilidad de que se metieran con el auto y arrasaran con todo. Así que estuvo bien bueno, fue una estrategia sencilla, pero y la gente le gustó mucho porque paran los turistas ahí a sacarse fotos en los estanques, pero sí, efectivamente. Muy bien, Macarena, muchas gracias. Enhorabuena. No, de nada, de nada. Bueno, el mejor diseño es uno que haces y que no se nota Claro. en este caso, ¿no? Que al final pesa más el estanque que el hecho que está de hecho de fondo, que es el antilunizaje. Miguel, iba a decirte un par de cosas. Espero que Elita no me corte la cabeza. Y le acabo de hacer yo una entrevista a Macarena, no lo sabe, porque de hecho se lo dije ayer. He hecho yo una entrevista a Giacomo Buzón, que es el que ha escrito el libro este con Claire Takas, ahora, el de Visionary. No sé si te suena el libro. No. Pues si no, tienes que verlo porque es un libro bastante interesante. Y en este libro, precisamente, habla de un proyecto de Christine Teneik, que es un campus en El Paso, que es una pasada. Te va a encantar, además, a ti. O sea, que échale un ojo, pero busca el libro porque el libro te va a apasionar y si no, de todas maneras... no sé cuándo va a estar disponible la revista, creo que es el número de verano, pues supongo que en un mes o algo así estará aquí en España la revista de Verdes Vida con la entrevista, ¿vale? Genial. Eso por un lado, y iba a decir algo más, pero se me ha ido la cabeza, así que dejo paso a Fran para que haga su pregunta. Ahí. Hola Macarena, ¿qué tal? Muchas gracias por tu charla, ha sido maravillosa. Quería hacerte una pregunta porque me ha gustado mucho todo lo que has expuesto, desde tu forma de ver la naturaleza. Me he retratado muchísimo de esos paseos que hago diarios, siempre que puedo, ¿no? Y mirar de la misma manera, tanto lo macro como lo micro. Pero me ha llamado mucho la atención y me ha encantado y me ha alegrado mucho ver el talud que habéis hecho de la restauración del paisaje, el talud que habéis hecho de esa casa. Me ha parecido maravilloso, un acierto absoluto. Y me gustaría saber, bueno, entiendo que cómo te has enfrentado a esos, cómo te enfrentas a esos proyectos, no solo con la mirada, entiendo, y con esa percepción que has tenido, ¿no? De mirar tanto el paisaje, si tienes algunas técnicas, como, no sé, quizás Tomás Doxadis, que es algún referente que tengo yo para intentar hacer ese tipo de trabajo, o, bueno, y cómo os enfrentáis hacia ese trabajo. Y luego también si ¿hacéis algún implemento de riego o es todo un poco con agua de lluvia, con, en fin, aportes localizados? No sé. Ok. Mira, sí, acá por lo menos en la zona norte de Chile y centro necesitamos implementar riego, ¿ya? Muchas veces el riego se hace para el establecimiento de las especies, primer año básicamente, y después tú puedes ir llevándolo al mínimo. Ahora, el tema está en que estas plantas, aunque están adaptadas para tener periodos largos de sequía, cuando es una casa, muchas veces el cliente no quiere ver estas plantas en estado de latencia, que básicamente sería como que están secas y muertas, ¿ya? Pero ahí un poco esa línea es la que uno tiene que ver en qué proyecto sí, en qué proyecto no. Estamos tratando cada vez más de evitar tener que poner riego, pero yo, para ser bien honesta, todavía no he hecho ningún proyecto que sea absolutamente sin riego, ¿ya? Porque a veces nuestros inviernos, que es la época donde llueve, también son secos, entonces, si no, ¿cómo hago que las plantas se adapten? ¿Ya? Y por otro lado,
claro, cuando nos toca, como Chile es un país con mucha pendiente, porque bajamos muy rápido desde la cordillera al mar, nos tocan muchas veces estos proyectos con terrenos que son con mucha pendiente, con erosión, y sí, hay distintas técnicas. De partida, yo soy muy partidaria de usar las técnicas lo más natural posible, no soy muy amiga de las obras civiles, ni muros, entonces, si puedo contener los taludes con vegetación, lo hago. En el caso que mostramos del cementerio donde hicimos esas laderas plantadas, nosotros fuimos a plantar y parecíamos gatos, así agarrados del suelo, pero hay especies que son pioneras, ¿ya? De las nativas, entonces tienen la capacidad de rápidamente tirar raíces, adaptarse, contener taludes y finalmente controlar la degradación. Entonces, yo lo que hago es tratar de usar técnicas, de restauración ecológica para poder rápidamente controlar la erosión y evitar las obras civiles, ¿ya? A veces las hay y hay que hacerlas igual, pero, o si no, por ejemplo, contener con estas fibras de coco también puede ser una alternativa, o si el terreno es roca suelta, a veces hay que poner estas mallas galvanizadas, como unas mallas hexagonales, pero trato de no llegar a eso. O sea, lo evito. Supongo que también imagino que tendrás en cuenta la proporción de esas plantas pioneras a la hora de implantarlas y después jugarás, ¿no? Sí, claro. Con la diversificación. Sí, bueno, las plantas pioneras tienen la gracia de que después tú puedes introducir unas que vengan como de una sucesión secundaria o usar estas plantas que se establecen rápido como nodrizas para establecer otras pequeñitas después a la sombra de esa, pero ahí viene un poco el caso a caso, o sea, cómo se va dando en cada lugar. Muchas gracias. De nada. Ay, me das mucha envidia tú y Cristóbal porque debéis de ser como una auténtica, bueno, y Jimena, que nos debe estar conectada, seguro, pero que sois como auténticas enciclopedias andantes, me encanta. Hay un comentario, yo me acordaba la otra cosa que iba a decir a Miguel antes, lo voy a hacer un comentario, además he visto que hay alguna persona conectada hoy que estuvo en el curso que hubo ayer en Academia del Paisaje sobre introducción al seropaisajismo. Y una cosa que me pareció muy interesante, la charla el curso en sí, de hecho, yo pensaba que iba a enseñar más planta y se centró mucho en la parte científica. Y una cosa que me pareció muy interesante es que ella habla de que cuando Mercedes básicamente hace diseños de paisajismo, o su equipo, hace diseños de paisajismo, normalmente ponen las plantas por necesidades hídricas, o sea, por cuánto agua consume cada planta. Y decía que era muy interesante que a la gente le sorprende cosas como encontrarse plantadas juntas o puntias, por ejemplo, con madroños. Madroños, no sé si sabéis, es Arbutus unedo. Sí, Arbutus unedo, sí lo y bueno, que hay veces que esas combinaciones sorprenden, ¿no? Que todo el mundo piensa en, vale, los cactus claro, como una cosa que va como separada del resto y en realidad lo que decía ella es que un cactus una puntia y por ejemplo, un arbutus tiene las mismas necesidades hídricas. O sea que es muy interesante, lo digo por lo que has dicho tú antes, de lo de buscar la vegetación como que has vuelto como al comentario que ha hecho Macarena antes de los árboles que pensaba que aguantaban muy bien la sequía, pero no tanto, ¿no? Y ¿sabes qué? También hay otra cosa que pasa, que son estos microclimas, porque, por ejemplo, en Ciudad de México estuvimos viendo en octubre toda la zona de la Reserva Ecológica de la UNAM, del Pedregal de San Ángel, que es como lava, y ahí estaban las opuntias, y, por ejemplo, debajo de la roca había un helecho, un adianto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace la opuntia con el helecho? Pero están ahí, conviven en el mismo ecosistema, porque se van generando estos microclimas y dentro de... es tan complejo el tema de las comunidades vegetales. Helechos vemos todo el rato en el desierto de Atacama, pero en las zonas donde hay una quebrada o donde entra la niebla o debajo de una roca,
Entonces lo entretenido de entrenar el ojo es que después uno ya sabe más o menos con qué se puede encontrar. Uno ve como un roquerío y dice, ahí, a ese lugar tengo que ir, porque ahí yo creo que puede haber tal cosa. Es muy entretenido. Vale, Cesc, creo que quieres volver a preguntar, ¿no? A ver. Miren, me ha interesado mucho esta faceta tuya de amor por el arte y me ha curioseado, es decir, de la experiencia, la participación en la Bienal, ¿habéis podido como aprender algo o percibir la experiencia que estabais teniendo en respecto a posibles estrategias para introducir el arte en paisaje? Ay, bueno, es que sí, a mí el arte, ahora no lo mostré tanto, pero hay muchas cosas que hago también que están relacionadas con el arte. De partida, por ejemplo, todas las exposiciones transitorias que hacemos. Casa Cor, Casa Mater, Casa Foa en Argentina, todas estas que son como de diseño. Creo que ahí uno hace paisajismo, pero también tiene un grado de creatividad que es distinto a lo que hacemos en la casa de nuestros clientes, porque es como que tienes la carta abierta, puedes hacer lo que quieras. Entonces, eso como más como una instalación. Creo que esos espacios son buenos para el arte. Y lo otro es incorporar arte en nuestro trabajo. Hay algunas veces que nos toca elementos como introducir esculturas y nosotros generamos un espacio para las esculturas. Me acuerdo que en ese parque que les mostré, con Cristóbal lo que hicimos fue invitar a los escultores. Ellos fueron al lugar, nosotros les teníamos más o menos diseñado dónde podrían ir las esculturas y ellos después hicieron las esculturas. O sea, hicieron las esculturas para el lugar, que eso fue muy bonito. Pero esa interacción con los artistas o a veces simplemente nosotros enmarcar una vista o algo que como que te haga trascender o cambiar un poco la mirada, creo que es muy interesante, o sea, es muy amplio el tema del arte. Gracias. También Cesc tiene un background de Bellas Artes, de Sí, hecho. bueno, y lo de la Bienal fue una experiencia maravillosa, o sea, lo otro que me llamó la atención de la Bienal es que como que tú ya no sabes cuál es el límite entre arquitectura y arte, porque quizás me comentaban que la Bienal de Arte había sido muy arquitectónica y al revés, la arquitectura muy como de arte, de territorio. Es interesante esas barreras difusas. Vale. A ver, creo que alguien más ha escrito. Te han puesto. Asun García Alonso dice: enhorabuena, me ha encantado tu trabajo. En vuestros trabajos más naturalistas os habéis llevado gratas sorpresas en cuanto a. Es una pregunta, perdón. En vuestros trabajos más naturalistas os habéis llevado gratas sorpresas en cuanto a la nascencia de especies Sí. que no os hubierais imaginado. Sí, claro, porque finalmente cada jardín que hacemos es un espacio para que, o sea, como que nuestro objetivo finalmente es generar estas condiciones para que puedan pasar cosas que nosotros no habíamos previsto. O sea, hay muchos proyectos donde empiezan a salir especies que no plantamos o que llegan abejas nativas que no estaban antes porque no estaba la planta que había que polinizar. Hay veces que nosotros lo buscamos y que decimos, ya, vamos a plantar tal planta porque queremos que pase esto, o queremos que lleguen los colibríes a polinizar tal planta. También uno piensa cuál es la época en que migran ciertas aves, entonces vamos a poner tal planta porque queremos que lleguen ahí, o que cuando hacemos estos estanques ornamentales, también hay especies acuáticas que sirven para que hagan nido las aves. Entonces es muy interesante, o sea, creo que hay una parte biológica que aunque yo quizás no lo estoy diciendo tan explícitamente, para nosotros es fundamental. Y en ese sentido creemos firmemente que el diseño hoy en día tiene que ser muy ligado a la parte ambiental y también social, porque los proyectos más urbanos o que tienen que ver con lugares donde, no sé, donde tú necesitas como que la gente también interactúe.
o sea, lo que no es privado, digamos. Que las comunidades se involucren, que haya una participación, porque eso es lo que también va a hacer que el proyecto pueda perdurar en el tiempo. Ok, muchas gracias, Macarena. Yo creo que lo dejamos por hoy, que ya ha habido bastantes preguntas y han sido muy interesantes, me ha encantado todo. Te doy otra vez las gracias por la presentación, me parece que ha sido maravillosa. Y nada, solo te quiero añadir que los que no hayáis estado nunca antes en Academia del Paisaje, que os miréis los vídeos que tenemos en YouTube. Tenemos en torno a 50, ya no los cuento, pero vamos, debe haber... Creo que alguien tiene el micro encendido, porque estoy yendo yo... Mi amiga Alice. Mi amiga vale, Alice. Decía que eso, que os miréis los vídeos de Academia del Paisaje en YouTube, porque tenemos más de 50 vídeos. No todos son paisajistas, también tenemos biólogos, también tenemos gente que se dedica a granjas de flor cortadas, o por decir gente así que me venga a la mente, ¿no? Ecológica. Pero vamos, que hay gente muy interesante, tanto de España como de Latinoamérica, y yo os recomiendo que le echéis un ojo si no lo conocéis. Está literal, Academia del Paisaje, lo buscáis en YouTube y está el canal. Luego también deciros que si os ha gustado la charla de hoy, yo os animo a que también os apuntéis a nuestra newsletter. En nuestra página web tenéis la newsletter y la enviamos una vez por semana. Y en ella contamos básicamente tanto las charlas gratuitas, los cursos, posibles descuentos que se apliquen. Creo que Alice tiene otra vez el micro encendido. Bueno, da igual. Que acabamos de todas maneras. Que muchísimas gracias a todos por asistir y nada, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Ignacio, y a todos los presentes. Fue un gusto.